Aunque nos parezca mentira, estamos entrando en una sociedad distópica. Estamos empezando a vivir en una sociedad en la que los derechos, las libertades del hombre están siendo conculcadas continuamente por diferentes circunstancias sobrevenidas que no podemos controlar. No obstante, si estudiamos cronológicamente los hechos que nos han llevado hasta aquí, podemos adivinar una secuencia lógica e incluso podemos prever qué es lo que va a suceder. Esto es lo que vamos a tratar en este vídeo. Vamos a ello. El 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon terminó con el patrón oro como reserva monetaria mundial. La moneda, el dólar, ya no tenía que tener una reserva de oro, valor, para justificar su valor. Terminó con lo que se había firmado en Bretton Woods y dio lugar a una nueva era, una nueva época en la que ya las monedas, las divisas, no necesitaban ese soporte en la economía real, en el oro o incluso en la economía real. Así sucedió que en 1999 se abolió la ley Glass-Steagall. La ley Glass-Steagall era la que mantenía esa proporción entre la economía real y la economía financiera. Pues hacía una división clara entre la banca productiva, la banca de inversión. La banca productiva, que era la que atendía a la economía real, y la banca de inversión a la economía financiera y la bolsa. En estas circunstancias, una vez abolida esa ley Glass-Steagall, cobró mucha más importancia la banca de inversión. Empezó la banca de inversión la economía financiera empezó a funcionar a un ritmo mucho más acelerado que la economía real, que la banca productiva. ¿Por qué? Pues porque al no haber esa separación, para cualquier banco, para cualquier banquero, era mucho más beneficioso invertir en bolsa y invertir en valores financieros y en derivados que no invertir en economía real, mucho más problemática y mucho más complicada de sacar rentabilidad. Era un sencillo ejercicio de practicidad. En el año 2008 se produjo el crash bancario que todos conocemos de Lehman Brothers, porque precisamente por el abuso que se había hecho desde el año 1999 de esa banca de inversión, de esa banca financiera, de esa economía financiera. Sin límite, con la derogación de las reglas más elementales de la ética financiera, se emitieron un montón de derivados, un montón de hipotecas basura, las subprime, que no tenían ningún valor. El problema estalló en el 2008, como ya conocemos, fue un problema financiero que se achacó al ladrillo, fundamentalmente, al sector inmobiliario, cuando en realidad era un problema financiero, un abuso de la banca financiera y de la banca de inversión, que habían vendido pues paquetes y derivados de hipotecas que no tenían valor, que de imposible cobro. Bien, en estas circunstancias pues no quedó más remedio que empezar a inyectar dinero. Empezó la teoría monetaria moderna a funcionar con un dinero hecho de la nada, que emitían los bancos centrales, la FED, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera. Pero era dinero sin soporte en la economía real. Con lo cual pudieron salvar el momento, pero a costa de incrementar deuda en los gobiernos, incrementar deuda en las empresas. Empezaron a surgir las empresas zombies, que se llaman, porque no tienen un valor real, son solamente producto del mantenimiento de esa inyección de dinero sin soporte real. Bien, se pudo salvar ese momento, pero no se puso solución a lo real, que era que la economía real pues estaba deprimida. Durante una serie de años, pues eso pues fue funcionando. Así se estuvo manteniendo artificialmente el sistema y como consecuencia de eso pues empezaron las primeras
los primeros problemas. El problema fundamental fue que empezó a surgir una clase política contestataria en todo el mundo, fundamentalmente en Estados Unidos con la elección de Trump en el 2016 y con el Brexit. El Brexit, que fue un gran palo para la Unión Europea y para la élite política, económica y financiera. No olvidemos que Inglaterra es el centro del sistema financiero. Inglaterra es el centro del sistema financiero. El Brexit fue un jarro de agua fría para la élite financiera, y recordemos que estuvo 2 o 3 años, pues una vez hecho el referéndum, pues dando vueltas, porque se resistían a salir, porque se resistían a perder lo que es la esencia del Imperio Británico, que es la política financiera. Bien, en estos momentos la élite financiera se encuentra en una situación desesperada, hacen todo lo posible por deshacerse de Trump, lo consiguen, pero el problema persiste. Es decir, ¿cuál es el problema? El problema es que la economía financiera sigue disparada y la economía real no sigue reaccionando. Se sigue la emisión de dinero y se llega a una situación en la que se sabe sin lugar a dudas que el asunto va a explotar. Puede colapsar la economía. No hay más que ver el gráfico que presentamos para ver todo lo rojo, que son derivados financieros, es un dinero que hay en el mercado, pues cercano a los 30 billones con B, es decir, un 3 seguido de 12 ceros de euros, que no tienen soporte real, que no son papeles, que no existen. Claro, en el momento que haya un cisne negro que se requiera que eso tenga un soporte real, pues se va a pique el sistema, como ha sucedido ya en otras ocasiones, porque no hay un soporte monetario, no hay patrón oro, no hay una economía real que soporte ese dinero, ese papel o esos apuntes contables, ¿no? En esta situación de desesperación de la élite, que no sabe qué hacer para resolver el tema, porque lo que tampoco quieren es pues inyectar dinero en la economía real, que es lo único que puede resolver el problema. El problema es que la economía real no está sustentada económicamente, no se le dejan recursos, está siendo continuamente explotada para hacer un traspase de recursos de esa economía real a la economía financiera y a la política financiera. Entonces, claro, eso no tiene solución. Como la élite en un momento está desesperada y ya no sabe qué hacer porque sabe que hay un colapso inminente, pues de momento aparece la Agenda 2030 con sus 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que empiezan a darle un vuelco a la situación con el fin de seguir explotando a la economía real y explotando a los países mediante una fiscalidad que lo que hace, una fiscalidad en base a la economía verde, que lo que hace es hacer otro trasvase de recursos del sector productivo otra vez a la élite financiera. Así tenemos, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la luz, que el gran incremento en gran parte se debe a esa política fiscal que la conjunción entre los políticos, la élite política, la élite financiera, están llevando a cabo para exprimir más al ciudadano en el sentido mediante la política verde, la fiscalidad verde. Ahora resulta que la gasolina pues se va a incrementar con una cuota de emisión de CO2, la energía eléctrica igual, y es lo que está incrementando, por ejemplo, el recibo de la electricidad. Todo es fiscalidad, que además ya lo había anunciado Draghi en cierta ocasión, para que vaya todo el dinero, todos los recursos, vayan del ciudadano y de la economía real a la élite política y financiera. También se pone en marcha el Gran Reseteo, cuyos promotores, pues ya sabéis que fundamentalmente el Foro Económico Mundial, Klaus Schwab y también el Príncipe Carlos, porque no olvidemos que la corona británica y Inglaterra y Londres es
la capital del centro financiero mundial. Lo sigue siendo. El gran reseteo, el gran reinicio, ¿por qué lo ponen en marcha? Pues porque saben que no pueden continuar con este sistema en el que la economía real decae y la economía financiera pues se dispara totalmente. Ahí hay un salto que es imposible. Entonces, ¿qué consiste el gran reinicio, el gran reseteo? Pues en que mediante la fiscalidad, todos los recursos mediante la fiscalidad se van a conducir a soportar esa inmensa masa monetaria que no tiene ahora mismo valor. Por lo tanto, se tienen que adueñar de todos los activos. Casa, la mía, la del otro, el terreno, las tierras, las industrias, los hoteles, todo. Por eso decían que no poseerás nada, pero serás feliz, ¿no? No poseerás nada, pero serás feliz. Bueno, claro, porque todo lo van a poseer ellos, porque tiene que hacerse con todos los activos. No lo tienen que robar mediante la política fiscal, que es lo que están haciendo, y por supuesto el gobierno de Sánchez es de los primeros que están por ello. Por eso todo su objetivo es impuesto. Claro, evidentemente su objetivo no es que tengamos un sector productivo importante y fuerte que cree riqueza y que pueda mantener las pensiones y pueda mantener la riqueza del país. Su objetivo está dentro de la élite, los objetivos de la élite, de la Agenda 2030, que es, mediante impuestos, a quedarse con todo. Y que toda la gente pues no tenga nada y sea feliz. ¿Vale? En estas circunstancias se pone en marcha en octubre de 2019 el evento 201, donde Bill Gates, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates, con el Instituto Hopkins y con el Foro Económico Mundial, pues hacen un modelo, un desarrollo de lo que sería una pandemia pues similar a la que hemos padecido. Es curioso, ¿no?, que esto suceda así, y luego pues ya sabemos que ya a los pocos meses, en el 2020, pues sucede lo de la pandemia y entramos en toda esta distopía que de alguna forma después nos está trayendo pues más control sobre las personas, pérdida de libertades y la economía verde, la fiscalidad, etcétera, etcétera. Es decir, todo está siguiendo una lógica clara en base a que la élite financiera pues pueda realmente sostener su sistema en base al control social y en base a esa fiscalidad y a ese hacerse con todos los activos. Porque claro, si tú tienes a la población confinada, empobrecida, arruinada, pues termina vendiendo todo y tú te haces con todo y la gente, el sistema económico, financiero, pues se va a hacer, como ya se está haciendo, con todos los bienes que se van a subastar a precio de ruina. Como no podía ser de otra manera, ya ha comenzado también la inflación. Comienza la inflación, ahora mismo está en España en el 5,6, en Estados Unidos en el 6,2. Ya es un problema que están viendo la Fed y los bancos centrales, la élite. Este era el gran problema que tenía. Sabía que si incrementaba mucho dinero en la economía real, había mucha masa monetaria, la economía real pues se estancaba, incluso descendía, pues al final habría una subasta de los bienes. Es decir, hay una subasta de los bienes, que es lo que está sucediendo con los contenedores, con la madera, con el hierro, con los alimentos, ¿vale? Se van a subastar. Y entonces, con el trabajo incluso y con los servicios. Entonces, los precios van a subir. Eso trae un empobrecimiento de la población y la consiguiente pérdida del estado de bienestar. Lo cual es terrible. En Occidente, acostumbrado a vivir bien, esa pérdida del estado de bienestar es, entre otras cosas, lo que más teme la élite. La reacción de la sociedad, si no está totalmente controlada, ante la pérdida inevitable del estado de bienestar que se deriva del colapso financiero, que es inevitable. Comienza al subir la inflación, pues una cierta protesta social, pues ya tenemos los camioneros, los agricultores y pues, también pues muchas veces pues reacciones contra el control social y contra lo que ya sabemos, que obligatorio, pues porque pues hay mucha gente porque no está de acuerdo y reclama pues su libertad. Ya se están dando en muchos sitios. Aquí tenemos una serie de países donde la gente ya empieza
a manifestarse. Evidentemente, sube la inflación, te quitan libertades y tal, pues el estado de bienestar empieza a dar síntomas de quebranto y los problemas comienzan. Y en estas estamos. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues siguiendo el mismo procedimiento lógico, pues se va a incrementar, por una parte, el intento de control de la élite financiera de la sociedad, el intento de control de la sociedad y el intento de adueñarse de todos los activos de la sociedad, mediante la fiscalidad verde y mediante la fiscalidad de todo tipo. ¿Lo van a conseguir? ¿No lo van a conseguir? Bueno, por supuesto va a haber una inflación galopante y una estanflación, es decir, la economía real va a seguir sin tirar, va a ir peor todavía, la inflación se va a aumentar, por consiguiente vamos a tener una estanflación y una pérdida del sistema de libertades y de bienestar social de Occidente. ¿Qué sucederá al final? ¿Lo van a conseguir? ¿No lo van a conseguir? Bueno, pues eso el tiempo nos lo dirá. Lo que sí es cierto es que vamos a una estanflación, que vamos a una pérdida del estado de bienestar, que vamos a un control social importante y a pasarlo mal, lo vamos a pasar mal. No tienen fácil conseguir su objetivo porque van contra la realidad y contra el tiempo. El tiempo lo tienen en contra porque ya está explotando, ya está colapsando. Y va a ser difícil que consigan el control total de la población para que no haya una reacción en su contra, una reacción política que no le siga el juego a esta gente, ¿no? Sino que una reacción política donde el pueblo, pues de alguna manera, conscientemente se manifieste, ¿no? Cuando esa pérdida de estado de bienestar sea más acusada, habrá más problemas y saldrán nuevos movimientos que van a poner muy en solfa a esta élite financiera. El tiempo juega en su contra y sobre todo la realidad también. Porque el grave problema que hay es que no tiene solución. Es que el planteamiento que hay ahora mismo no tiene solución. Tú no puedes crecer a base de la emisión de dinero sin que haya una economía real importante y ellos no son partidarios de la economía real. Nosotros los APIME es lo que decimos y lo que mantenemos desde siempre. Si no hay una economía real, y la economía real somos los APIME, que no se nos olvide. Yo digo esto, pero la gente no se lo cree. Claro, cuesta mucho trabajo entrar en la cabeza de que los pequeños somos los que tenemos la llave del asunto. Somos los que tenemos la solución del asunto. Las pequeñas empresas, los autónomos, los profesionales, los que no contamos, los invisibles. ¿Por qué? Pues porque somos el 98% de las empresas. Somos realmente el sector productivo de los países. Y si se dedican a explotarnos fiscalmente, pues esto no tira. ¿Cuál sería la solución? Que por supuesto la élite no lo hace. Pues devolver recursos a la sociedad, al sector productivo social, para que pueda funcionar y pueda volver a crear una clase media importante, que es lo que al final conforma el estado de bienestar. Y esto ha sido todo, amigos. Ha sido un poco largo esta vez, pero yo creo que merecía la pena hacer este pequeño estudio cronológico de todos los hechos para saber en qué situación nos encontramos y qué nos podemos encontrar en el futuro. Gracias por vuestra atención, bienvenidos a La Granja Despierta, hasta la próxima y a todos paz y bien.